Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos de parte de ISO Certificación México, OS Evaluación México. El seminario del día de hoy es Estructura de la ISO 9001-2015. Para su impartición tenemos dos reglas nada más. Hay que silenciar los micrófonos, hay que apagar sus cámaras. Si tuvieran alguna duda, por favor, la pueden expresar en el chat. Y 10 minutos, 15 minutos antes de terminar, el seminario es de 4 a 5 de la tarde. Unos minutos antes vamos a dar un espacio para cualquier duda o comentario que quieran agregar. Los dejo en este momento con el maestro Alan Gerardo Jardón Medina, que es quien va a impartir el seminario el día de hoy, Estructura de la ISO 9001-2015. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Alan Jardón, como ya me presentaron, y bueno, el objetivo del día de hoy es que revisemos la estructura de la ISO 9001-2015, de tal manera que ustedes puedan conocerla, identificando sus principales requisitos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Y qué es la ISO? Bueno, la ISO es la Organización Internacional de Normalización, y este es el más grande desarrollador y editor de normas internacionales. Está conformada por una red de institutos nacionales en más de 164 países, cuya sede se encuentra en Suiza, en Ginebra, Suiza, quien es la que coordina a todo el sistema. Como el más grande desarrollador de normas, desarrolla normas ya sea para el ámbito público o para el ámbito privado, en todo el ámbito del conocimiento humano, desde minería, farmacéutica, química, comercialización, equipos médicos, educación, y en fin, en prácticamente todo lo que tiene que ver con el ámbito del conocimiento humano, la ISO desarrolla normas. Estos, en el caso particular de la ISO no está en inglés, tampoco está en español. ISO está en griego y significa igualdad. Y eso es para poder entender o dar a entender que el tema de la estandarización. Es importante entonces que para poder ofrecer productos y servicios que puedan cumplir con los requisitos de seguridad, de calidad, de inocuidad, pues entonces que esté esto estandarizado, y por esta razón ISO significa igualdad, está en griego. Han existido 5 versiones de la ISO 9001 hasta la fecha. La primera versión fue en el año de 1987, y en aquel entonces la norma certificable se dividía en 3 partes: la ISO 9001, la 9002 y la 9003. La diferencia era que la ISO 9001 aplicaba para todas las organizaciones, incluyendo aquellas que llevaban a cabo el diseño y el desarrollo de sus productos o de sus servicios. La ISO 9002 era para aquellas organizaciones que llevaban a cabo sus operaciones de producción y servicio, excepto diseño y desarrollo. Y la ISO 9003 era para aquellas organizaciones que estaban más enfocados en inspección y pruebas. La segunda versión se emitió en el año 1994 y siguió teniendo la misma estructura, es decir, ISO 9001 para empresas que tenían diseño y desarrollo, ISO 9002 para aquellas empresas que tenían sus procesos excepto diseño y desarrollo, y la ISO 9003 aquellas que estaban orientadas a inspección y prueba. La tercera versión se emitió en el año 2000. Aquí ya hubo un cambio de paradigma. Las 3 versiones que existían anteriormente, 9001, 9002 y 9003, se conjuntan en una sola norma 9001, y en este caso solamente utilizando el tema de las exclusiones, se define cuáles son los puntos de la norma que le pueden aplicar a tu empresa y cuáles no. ¿Okay? Entonces la ISO 9001 en el año 2000, esa fue la tercera versión. La cuarta versión se emitió en 2008. Esta norma es muy similar todavía a la norma del 2000. Y la última versión y la vigente es la ISO 9001-2015, que es la que vamos a revisar rápidamente el día de hoy para poder analizar su estructura. La 9001, entonces, bueno, me regreso tantito, la 9001 es entonces ahorita la norma que es certificable. ¿Sí? Si te certificas, te vas a certificar en la ISO 9001,
y ahorita la versión vigente es la 2015. ¿Okay? Pero esta norma 9001 trae otras normas para poderla entender mejor. ¿Sí? La ISO 9000 es el tema del fundamentos o los fundamentos y el vocabulario. De esta norma platicamos la sesión anterior. Ahí están los 7 principios de gestión de la calidad y también ahí se establecen las definiciones, el vocabulario que se va a utilizar en los sistemas de gestión de la calidad. La ISO 9001, como les comentaba, esa es la norma que se certifica y es la que habla de los requisitos 9001, versión 2015. Y otra norma es la 9004, que tiene que ver con el éxito sostenido de la organización. La estructura de la ISO 9001-2015 está dividida en 10 elementos o en 10 elementos de la norma. Los primeros 3 elementos son elementos que no contienen requisitos, sino que son elementos aclaratorios de cómo la norma va a funcionar. La primera, por ejemplo, elemento habla del alcance y básicamente establece que cualquier organización, no importa el producto o el servicio que tú hagas, esta norma es una norma genérica y puede ser aplicable, puedes utilizar esta norma para poder estructurar tu sistema de gestión y obtener una certificación. El apartado 2 hablan de las referencias normativas y ahí hacen referencia a la ISO 9000 del vocabulario. Y luego hay una tercer párrafo, términos y definiciones, tercer sección, que hablan de los términos y definiciones, y a partir de ahí ya vienen los requisitos de la norma ISO 9001. Del punto 4 al punto 10 son requisitos, ahí establecen el debe. ¿Qué es lo que debes de tener como mínimo para poder tener un sistema de gestión de la calidad? El punto 4 tiene que ver con el contexto, ahorita vamos a platicar un poquito de esto, de la organización. El punto 5 del liderazgo, el punto 6 de la planificación, el punto 7 el apoyo, el punto 8 la operación, el punto 9 la evaluación del desempeño y el último punto, el 10, la mejora. En la pantalla estamos viendo cuál es la estructura de la ISO 9001, versión 2015. Del lado izquierdo podemos ver las entradas y las entradas están en el apartado 4. El apartado 4 comentábamos que es el contexto de la organización. Como entradas tenemos a la organización y su contexto, los requisitos de la organización y su contexto, incluyendo los requisitos del cliente y de las partes interesadas pertinentes. Vamos entonces a hacernos de los requisitos de nuestro contexto, vamos a hacernos de los requisitos de las partes interesadas, además de otros requisitos que están en el apartado 4, y con esos requisitos vamos a identificar nosotros oportunidades. Del contexto tú tienes oportunidades, del cliente tú tienes oportunidades, de tus partes interesadas tú tienes oportunidades, y esas oportunidades las vamos a planificar. Es decir, vamos a tomar esas oportunidades y vamos a identificar los riesgos que podemos encontrar en esas oportunidades. ¿Okay? Vamos entonces a identificar los riesgos y las oportunidades que tiene tu empresa, y a partir de allí puedes desglosar objetivos de calidad. ¿Cuáles son los objetivos que tu organización debe de establecer o debería de establecer para poder abordar su contexto, para poder abordar las oportunidades de tus clientes, abordar las oportunidades de tu mercado y las oportunidades que te ofrecen tus partes interesadas pertinentes? ¿Sí? Identificas tus oportunidades, tus riesgos y allí estableces objetivos de calidad, entre otros elementos que vamos a ver. Esos son los elementos de la planificación. Una vez que planificas tus objetivos de calidad, estableces tus procesos de apoyo. En el apartado 7 están los procesos de apoyo. Ahí vamos a revisar, ahí están el tema de los recursos, recurso humano, infraestructura, ambiente de trabajo, entre otros que vamos a ver, y los procesos de la operación, ¿sí? Es decir, la columna vertebral bajo la cual tu empresa opera. Dependiendo de lo que tu empresa realice, vas a desglosar tus procesos de la operación. Una vez que los estableces, entonces vas a evaluar el desempeño, vas a evaluar cómo funcionan tus procesos de apoyo, tus procesos de operación, a través, por ejemplo, de auditoría interna o a través del proceso de la revisión directiva, ¿sí?
y también de la medición de la satisfacción del cliente. De la evaluación del desempeño podrás encontrar oportunidades de mejora y entonces se establecen los requisitos del apartado 10, que es la mejora. Y en el centro tenemos el liderazgo, es decir, todos los elementos de la norma tendrán que estar apoyados fuertemente por un liderazgo de tu empresa. Como salidas, una empresa ISO 9001-2015 tiene que generar satisfacción del cliente y tiene que generar productos y servicios que de manera regular cumplan con los requisitos legales y reglamentarios y los de tu cliente. Vamos a ir viendo los elementos de la estructura. ¿Okay? Las entradas, comentamos, tiene que ver con el contexto de la organización. Una parte importante es la comprensión de la organización y su contexto. Cada empresa debe de entender cuál es su contexto, dónde está ubicada, cuál es su contexto externo y cuál es su contexto interno. Tendrá que identificar, por ejemplo, como ejemplos, cuál es de contexto externo, cuál es su mercado, cuál es su competencia, cuáles son los requisitos legales y reglamentarios asociados a tu producto o a tu servicio, cuál es la situación política, social, que puede estar afectando a tu organización. Temas, por ejemplo, como política o como licitaciones, que pudiera estar afectándote, también eso lo identificas en el contexto externo. Temas de, por ejemplo, de avances tecnológicos, cuál es la tecnología que está utilizándose en tu sector, en tu industria. Identificas entonces elementos de tu contexto externo. Aquí entonces podrás tú estar identificando a lo mejor en tu contexto externo oportunidades, si son positivas, o podrás estar encontrando amenazas si estas fueran negativas. Y del contexto interno, ahí, como ejemplos, cómo está tu clima laboral, cuáles son tus procesos de tu empresa, cuáles son sus resultados, cuáles fueron los resultados de los desempeños de tus indicadores de proceso. ¿Okay? Esos son ejemplos del contexto interno. ¿Okay? Todo eso tiene que ver con el conocimiento de la organización. ¿Sí? El 4.2 implica que la empresa tendría que identificar quiénes son sus partes interesadas, quiénes les pueden afectar. Tú puedes tener la mejor empresa, sin embargo, tú puedes tener la mejor infraestructura, sin embargo, si no haces alianzas con tus partes interesadas, entonces, aunque tengas la mejor infraestructura, tu empresa a lo mejor no va a generar los mejores desempeños. Entonces, hay que identificar quiénes son tus partes interesadas y hay que hacernos de sus requisitos. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Por ejemplo, a través de encuestas, estudios de mercado, consultas públicas, vamos a identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y vamos a hacernos de sus requisitos. En el apartado 4.3, la determinación del alcance del sistema de gestión implica que una vez que tú tienes toda esta información de tu contexto, de tus partes interesadas, y tú ya tienes establecidos tus productos y servicios y tus procesos, eso formaría parte del alcance de tu sistema de gestión de calidad. Vamos, el alcance sería describir cuáles son los procesos que van a quedar dentro del ISO 9001 de tu empresa. ¿Qué productos? ¿Qué servicios? ¿Cuál es el contexto actual de tu empresa, interno o externo, que tú quieres abordar o que tú necesitas abordar? ¿Y cuáles son tus partes interesadas pertinentes y cuáles son sus requisitos? Si hubiera algún elemento de la norma ISO 9001-2015 que por la naturaleza de tu producto o tu servicio no te aplica, pues entonces tú puedes hacer exclusiones. ¿Okay? Y eso lo documentas, eso sería tu alcance. El apartado 4.4 tiene que ver con el sistema de calidad y sus procesos. Aquí tú tienes que determinar cuáles son los procesos que tiene tu empresa. Aquí puse un ejemplo muy sencillito. Por ejemplo, una empresa que a lo mejor tiene ventas, y luego hace compras y hace almacenaje, formulación, envasado, embalado, distribución. ¿Sí? Cada empresa va a tener específicamente sus procesos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy describiendo la columna vertebral de sus procesos, ¿verdad? Pero también quizá tiene otros procesos de apoyo, por ejemplo, los procesos de calidad o los procesos de gestión o los procesos financieros o los de dirección o los de recurso humano, ¿ok?
Una empresa, por ejemplo, que se dedicara a hacer gestión de la capacitación, pues en su columna vertebral, pues tendría los procesos para poder llevar a cabo sus capacitaciones. Pues cada empresa va a establecer cuáles son sus procesos, los procesos de su columna vertebral, pero también sus procesos de evaluación, sus procesos directivos, sus procesos de recursos, van a establecer qué procesos tiene su empresa. Y de cada proceso van a establecer, van a determinar sus elementos, es decir, cuáles son las entradas de ese proceso, cuáles son las salidas de ese proceso, cómo funciona ese proceso, qué criterios y métodos tiene ese proceso para poder trabajar correctamente, qué información cuenta ese proceso, qué recursos necesita ese proceso para poder trabajar eficientemente. ¿Quiénes participan en ese proceso, ya sean como proveedores internos o externos? ¿Y quiénes son los usuarios o clientes internos o externos de esos procesos? ¿Cuáles son los indicadores y métricas de ese proceso? ¿Okay? Esos serían los elementos del apartado 4.4 a grosso modo. En el apartado 5 de la norma, el apartado 5 es el tema de liderazgo. Todos los elementos de la norma tienen que estar apoyados con un fuerte liderazgo. Tu empresa tendría que estar apoyado con un fuerte liderazgo y ese liderazgo tendrá que cumplir con ciertos compromisos. Por ejemplo, los líderes de tu empresa, y aquí me refiero no solamente a los directores, sino a todos aquellos que tengan gente a su cargo, todos aquellos que tengan personal a su cargo, en su tramo de control, cada líder va a ser responsable de lograr los indicadores de la eficacia de su tramo de control o de su proceso. ¿Okay? Son responsables de que en su tramo de control, ¿verdad?, se establezcan la política y los objetivos de calidad. ¿Okay? Y van a asegurar que en su tramo de control esta política sea comunicada, entendida y aplicada. ¿Okay? Los líderes van a buscar que los procesos, que todas las áreas, todos los procesos de negocio, dice la norma, de la organización queden incluidas en el sistema de gestión de calidad. Los líderes también son responsables de generar un enfoque de procesos, ¿okay? Estableciendo los recursos que necesita trabajar su tramo de control para que su área de trabajo, su proceso, pueda trabajar correctamente. Son responsables también de emplear, dirigir y apoyar a las personas, a sus colaboradores, para que puedan lograrse los objetivos de su proceso. Los líderes también son responsables de promover la mejora en sus diferentes tramos de control. Y líder va a apoyar al líder. Líder apoya al líder en el tramo de control en el que aplique sus responsabilidades. Cada líder tendrá que apoyar al otro líder. Gerente apoya a gerente, jefe apoya a jefe, para que se consigan los objetivos de la organización. Otro compromiso que establecen los líderes es el enfoque al cliente. Los líderes tendrán que conocer los requisitos de los clientes y para buscar que se cumplan en la organización. Si los líderes conocen los requisitos del cliente y buscan que se cumplan, pues entonces va a ser más fácil lograr la satisfacción del cliente. Los líderes también son responsables de que se conozcan los requisitos legales y reglamentarios del producto, del servicio, que estos requisitos se puedan cumplir, porque en automático también vas a lograr que se cumpla o que se logre mejorar la satisfacción de tus clientes. Los líderes también son responsables de analizar riesgos y oportunidades tendientes a que la satisfacción del cliente se mejore. Los líderes también son responsables que esos requisitos se cumplan en sus productos y servicios a fin de que se puedan cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. O sea, no nada más es responsabilidad de los de ventas, sino de todos los líderes mantener siempre un enfoque al cliente. Otra responsabilidad de los líderes es establecer la política de la calidad en este caso. Establecer una política que sea apropiada al propósito y contexto de cada empresa y que apoye a su dirección estratégica. Todo lo que pongas en la política de la calidad
va a ser utilizada como marco de referencia para que tú establezcas tus objetivos de calidad. Vamos, cada frase y compromiso que tú pongas en la política tendrá que estar respaldada con objetivos de la calidad. Tu política tendría que establecer compromisos, por ejemplo, de cumplir con los requisitos. Por ejemplo, nos comprometemos a cumplir con los requisitos de la ISO 9001-2015 o nos comprometemos a cumplir con los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas. ¿Okay? Otro compromiso que tiene que estar en tu política es el compromiso de la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Es decir, siempre estar buscando lo que está pasando en el contexto interno y externo para a partir de identificar oportunidades, siempre estar mejorando nuestra manera de trabajar. Esta política tendrá que estar documentada y mantenerse y ponerse a disposición de todo el personal de la organización, que se comunique al interior de toda la empresa para que se entienda y se aplique en toda la organización. La política de la calidad también la vas a poner disponible para todas tus partes interesadas. Otro compromiso de los líderes es establecer roles, responsabilidades y autoridades. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de autoridad? ¿Cómo está ese organigrama de tu empresa? ¿Quiénes son los líderes? ¿Cómo están organizadas las diferentes áreas de trabajo? ¿Okay? Definir también responsabilidades y comunicarlas para que las personas sepan cuáles son sus responsabilidades. Puedes hacerlo esto, por ejemplo, a través de contratos o a través de documentos como descriptivos de puesto. ¿Okay? También aquí va a ser importante que cada empresa establezca diferentes roles. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas o los puestos que van a estar reportando de cómo está funcionando el sistema de calidad? ¿Quiénes son las personas que van a estar identificando oportunidades para mejorar o necesidad de hacer cambios o de hacer innovaciones? ¿Quiénes son las personas que van a estar informando a la alta dirección de cómo se está desempeñando o funcionando el sistema de calidad? ¿Quiénes son las personas que garanticen que se mantiene siempre la integridad del sistema cuando hay cambios? ¿Okay? ¿Y quiénes son las personas que se van a estar trabajando para promover el enfoque al cliente? Que todos siempre estemos enfocados en cumplir los requisitos del cliente. Todo eso en roles, responsabilidades y autoridades. El siguiente punto de la norma, el apartado 6, el tema de la planificación del sistema de calidad. Este punto de la norma está muy relacionado con las entradas. La norma dice que tenemos que tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y comentábamos que en el apartado 4.1, tú habías identificado tu contexto. Y en el apartado 4.2, tú habías identificado los requisitos de tus partes interesadas. Ahí a lo mejor utilizaste para poder hacer este ejercicio encuestas, o a lo mejor aplicaste una matriz FODA y entonces identificaste oportunidades y riesgos, ¿okay? Con alguna técnica. Y si estás identificando riesgos de esas oportunidades, pues entonces vas a establecer acciones que aborden esos riesgos para propiciar que tu sistema de gestión de calidad pueda generar sus resultados de manera más fácil. Vas a establecer a partir de las acciones para abordar tu contexto y los requisitos de tus partes interesadas, vas a identificar los proyectos que son factibles realizar en tu empresa y eso los vas a establecer como objetivos de calidad. ¿Sí? Todo lo que sea estratégico, lo estableces como todas tus oportunidades que sean estratégicas, las vas entonces a abordar como objetivos de calidad. Esos objetivos de calidad tendrán que estar planificados, por ejemplo, con un diagrama de Gantt, donde establezcas qué actividades tienes que realizar para cada objetivo, qué responsables para cada actividad, qué recursos se necesitan para esas actividades y cuándo inicia la actividad, cuándo finaliza la actividad. Dentro de la planificación del sistema de calidad está el tema de la planificación de los cambios. ¿Sí? Aquí lo que nos dice la norma es que si va a haber un cambio, ¿verdad? Tenemos que establecer cuál es el propósito de ese cambio. ¿Por qué vas a cambiar tu sistema de gestión?
Y a partir de que tú identificas el propósito del cambio, tú puedes abordar las consecuencias si se hace ese cambio. ¿Qué va a pasar si se hace ese cambio? ¿Okay? Y vas a establecer acciones para poder hacer que tu sistema de calidad se mantenga íntegro, identificando qué recursos necesitan para poder lidiar con ese cambio, estableciendo responsabilidades y autoridades. Es decir, un sistema para poder planificar los cambios. En el apartado del apoyo, el apartado 7 del apoyo, el apartado 7.1 se llama recursos y este desglosa o explora diferentes tipos de recursos. Empieza este punto de la norma con un apartado 7.1.1 que habla de generalidades, donde básicamente establece la norma que hay que determinar, que las empresas tienen que determinar y proporcionar recursos para que funcione tu sistema de gestión de calidad. Es decir, si hay que identificar qué recursos se necesitan para que tu sistema de calidad funcione. ¿Okay? Definiendo, por ejemplo, con qué recursos internos se tienen y cuáles son los que se necesitan adquirir de proveedores. El apartado 7.1.2 también son recursos, pero aquí hablan de personas. Una empresa ISO 9001 tendría que identificar cuántas personas competentes se necesitan para poder trabajar las diferentes áreas o departamentos. ¿Sí? Se supone que entre más trabajo hay, pues entonces tendría que haber contratados más personas para poder sacar esa cantidad de trabajo. ¿Sí? Se trata entonces de tener un equilibrio entre la cantidad de trabajo que se tiene o la operación de los procesos y las personas, determinar qué personas se necesitan para poder trabajar con esos procesos. Otro tema de recursos es el tema de la infraestructura. Eso está en relación, por ejemplo, con toda la infraestructura que tu empresa requiere para poder realizar el producto o para poder realizar el servicio. Aquí se trata de definir, por ejemplo, recursos, por ejemplo, el edificio, qué edificio se necesita, qué áreas de trabajo se necesitan, servicios, por ejemplo, si se necesita aire comprimido, si se necesita energía eléctrica, si se necesita agua purificada, si necesita vapor, cuáles son los servicios asociados que se necesitan para poder hacer el producto o tu servicio. Los equipamientos, qué equipos de producción o qué equipos para hacer el servicio se requieren, incluyendo, por ejemplo, temas de transporte. ¿Qué transporte se necesita? ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, ¿sí? Temas de comunicación, sistemas de información, sistemas de apoyo, ¿qué sistemas de información se necesitan? Cada empresa, cada organización tiene que determinar qué infraestructura se necesita, hay que proporcionársela al personal y, importante, hay que darle mantenimiento. Se espera entonces que existan programas de mantenimiento para la infraestructura que tú determinas como necesaria. Dentro de los recursos tenemos el apartado 7.1.4 de ambiente para la operación de los procesos y aquí hay que identificar los factores físicos, psicológicos, sociales que son necesarios para poder operar los procesos. Por ejemplo, el tema de temperatura. ¿Qué temperatura se necesita para poder operar tus procesos? Habrá empresas que requieren, por ejemplo, refrigeración, congelación, o que requieran temas de humedad o controlar estática, ¿sí? Temas de temperatura, humedad, temas de limpieza, sanitización, temas de iluminación, ¿ok? O temas, por ejemplo, de un clima laboral sano, libre de presiones. ¿Sí? Hay que identificar entonces cuáles son los factores que pueden afectar tu operación de tus procesos y hay que determinarlo y hay que controlarlo. ¿Okay? El apartado 7.1.5 nos habla de los recursos de seguimiento y medición y básicamente aquí lo que hay que hacer es determinar cuáles son los recursos de seguimiento y medición que se necesitan para tu producto y tu servicio y esos instrumentos o equipos tienen que ser adecuados. Tienen que ser adecuados, hay que darles mantenimiento y si es requerido, hay que darles calibración o verificación. ¿Okay? Este punto se refiere, por ejemplo, a manómetros, termómetros, higrómetros, ¿ok? Recursos de seguimiento y medición
para darle medición y seguimiento a tu producto, a tu servicio. Temas que se puedan, elementos de medición que se puedan calibrar o que se puedan verificar. ¿Sí? El elemento 716, los conocimientos de la organización, es un elemento también de recursos y está relacionado a establecer cuáles son los conocimientos que la empresa necesita para que sus procesos operen de manera adecuada. ¿Cuál es el conocimiento necesario? ¿Sí? Puede ser que tu conocimiento lo hayas establecido a lo mejor en lecciones aprendidas o en procedimientos, o a lo mejor tengas una biblioteca donde diga cómo, o donde hablen de particularidades del funcionamiento de ciertas máquinas o de ciertas tecnologías, o a lo mejor adquieres conocimiento a partir de tus proveedores. Cada organización tendría que decir cómo hace que los conocimientos de la organización se mantengan en la empresa y se proporcionen al personal cuando sea necesario. Dentro de los procesos de apoyo tenemos los elementos de la competencia 7.2 y la norma ISO 9001-2015 requiere que el personal sea competente. Hay que determinar entonces cuáles son las competencias que necesita el personal, cuáles son los comportamientos observables que se requiere del personal. Pueden ser competencias blandas o pueden ser competencias técnicas, y estas competencias basadas en educación, formación o experiencia. La educación es todo lo que se necesita de estudios formales. La formación es la capacitación en el trabajo y la experiencia tiene que ver con los proyectos que has enfrentado en tu vida o los años de experiencia llevando a cabo una función. Entonces, para cada uno de los diferentes puestos de la organización hay que determinar las competencias basadas en educación, formación o experiencias. Van entonces a evaluar si las personas tienen esas competencias y en caso de que no las tengan, entonces hay que tomar acciones. Por ejemplo, con capacitación o con tutoría o reasignar funciones o por contratación de nuevo personal. Y hay que evaluar la eficacia de esas acciones. Hay que ver si efectivamente con esas acciones que estamos tomando, si las personas están adquiriendo las competencias para cada puesto. El elemento de la toma de conciencia implica que todo el personal de la organización tendrá que tomar conciencia de la política de la calidad, de los objetivos de la calidad y de cómo contribuyen al sistema de gestión de calidad ISO 9001. Es decir, ¿por qué es bueno seguir los procedimientos? ¿Por qué es bueno lograr la satisfacción de los clientes? ¿Por qué es bueno seguir las medidas que estamos estableciendo en nuestros diferentes procedimientos? ¿Cómo desde mi puesto de trabajo contribuyo a la eficacia del sistema de calidad? Pero también en negativo, ¿y qué pasaría si yo no sigo mi sistema de gestión de calidad? ¿Cuáles son las implicaciones de las no conformidades? Si mi producto o mis servicios salen defectuosos, ¿qué puede pasarle al cliente o al consumidor final? Todo esto se le llama toma de conciencia y hay que establecer en cada organización cómo se va a lograr este punto de la norma. La comunicación es otro punto de la norma y establece que hay que definir los canales de comunicación interna y los canales de comunicación externa. ¿Sí? Es decir, no se vale decir no sabía, creía, nunca me dijiste o radio pasillo, sino que realmente tenemos que conocer, tenemos que tener un canal de comunicación que establezca los temas de comunicación interna, qué tema de comunicación, con qué frecuencia se comunica, quién comunica, a quién comunica, cómo comunicas. Pero también temas de comunicación con el exterior. ¿Qué temas se tienen que comunicar al exterior? ¿Quién comunica? ¿A quién comunica? ¿Cómo comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Dónde comunica? ¿Sí? Otro elemento del apoyo es la información documentada. Tendrán que establecer un sistema de gestión para poder controlar los documentos que generen en tu empresa. ¿Sí? Definir cómo se van a emitir los documentos, cómo se van a identificar los documentos, ¿verdad? Con qué formato se van a establecer los documentos y establecer quién los va a revisar y quién los va a aprobar.
También establecer en ese proceso, ¿sí? Controles para que la información documentada que generes siempre esté disponible y adecuada para que los usuarios la puedan utilizar, pero también protegida para que no salga de tu empresa. Esta documentación tiene que ser distribuida, establecer cómo se va a tener acceso a esta documentación, qué va a pasar si esta documentación se pierde, cómo la voy a recuperar, ¿okay? Cómo se va a controlar los cambios de esta documentación y por cuánto tiempo voy a estar guardando esta documentación. Los elementos de la operación, empieza con el elemento 8.1, la planificación y control operacional, que tiene que ver con que definamos en cada empresa, y ya como estamos en el punto 8, tiene que ver con los procesos de la columna vertebral de tu empresa, ¿sí? La columna vertebral es decir, cuáles son los procesos que tú tienes para poder hacer la producción o el servicio, ¿sí? Vas a establecer un plan, un plan de calidad donde establezcas cuáles son los procesos para que tú puedas dar el producto o tu servicio. Si tú subcontrataras algunos procesos para hacer el producto o el servicio, tendrás que meterlos en esta columna vertebral. Para cada proceso vas a establecer cuáles son los criterios de esos procesos, ¿sí? Cuáles son los criterios de los productos y servicios resultantes, cómo los vas a aceptar, cómo los vas a rechazar, qué recursos se necesitan para poder operar esos procesos. Uno de los procesos de operación que todo mundo o casi todos tenemos es el apartado 8.2, que son los requisitos para los productos y los servicios. Es decir, ¿cuáles son los procesos? Es decir, ¿cómo vendes? ¿Cómo vendes tu producto o tu servicio? ¿Sí? ¿Cómo estableces tus canales de comunicación con tus clientes? ¿Sí? ¿Cómo determina los requisitos? Es decir, ¿cómo toma los pedidos? ¿Sí? ¿Cómo vas? Si tú vendes bombas, por ejemplo, ¿cómo vas y te acercas con el cliente y le pides, por ejemplo, de qué capacidad, de qué características, de qué velocidad, de qué voltaje, de qué características eléctricas? Entonces, casi todas las empresas deberían de establecer un sistema para poder hacer la determinación de los requisitos de tu cliente. Y una vez que te haces de los requisitos, así que tomas tu pedido, entonces la norma te obliga que hay que revisar si tenemos capacidad para poder dar ese producto o su servicio. Usualmente un sistema de planificación de la producción o comunicación directa con áreas productivas o un sistema de inventarios suficientemente robusto para que las áreas que están en contacto con el cliente determinen si hay producto o se puede dar el servicio para ese cliente. ¿Okay? Entonces es los canales de comunicación con el cliente, determinar los requisitos del cliente y revisarlos. De los requisitos para los productos y servicios puede ser que tú detectes que se necesita hacer un producto nuevo o un servicio nuevo. Si fuera el caso, entonces te toca el apartado 8.3, que se llama diseño y desarrollo de los productos y servicios. Si te toca este punto es porque seguramente tú eres responsable de la especificación de tu producto y tu servicio. Si tú eres responsable de la especificación, te toca este punto. Si el cliente te entrega la especificación, no te toca este punto, ¿ok? Pero supongamos que, que tú sí te haces responsable de la especificación, o tú eres responsable de la especificación de tu producto y tu servicio. Pues hay que establecer entonces cómo vas a planificar ese diseño y desarrollo de ese nuevo producto. ¿Cuáles son los elementos de entrada? ¿De dónde vas a partir para poder hacer ese nuevo producto o servicio? ¿Cuáles son los resultados que tiene que generar ese nuevo producto o servicio? ¿Okay? ¿Cómo vas a hacer la revisión? ¿Cómo vas a hacer la verificación? Cuando hagas tu primer lote de producción o de servicio, ¿cómo validas ese lote de producción o de servicio? Y si hubiera cambios a ese diseño y desarrollo, ¿cómo controlas los cambios del diseño y desarrollo? Este punto 8.3, hay algunas empresas que les aplica, habrá otras que no les aplique. 8.4 es otro proceso que casi todos tenemos, que es el proceso de las compras. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Básicamente,
tenemos que evaluar a proveedores. Hay que seleccionar a sus proveedores. Una vez que hagamos la compra, con información de compras bien clara para nuestros proveedores, hay que darle seguimiento del desempeño de esas compras y también del proveedor. Y de tanto en tanto hay que volver a reevaluar a esos proveedores. El 8.5 es los elementos o los requisitos que están relacionados con la producción y la provisión del servicio. El apartado 8.5.1 tiene que ver con el control de esa producción y de la prestación del servicio. Cada empresa tiene que establecer cuáles son las condiciones controladas para poder hacer la producción o el servicio. Por ejemplo, o una orden de fabricación, una orden de servicio, que se cuente con especificaciones o planos, con instrucciones, con planes de calidad donde digamos cómo se va a inspeccionar el producto, cómo se inspecciona el servicio, cómo se libera, qué infraestructura se va a utilizar, etc. 8.5.2, la identificación y trazabilidad. Tenemos que establecer cómo vamos a identificar el producto o cómo se va a identificar cada servicio, ¿sí? Es decir, el producto o servicio son las salidas y los productos siempre tendrán que estar identificados o los servicios siempre tendrán que estar identificados, ¿sí? Si es un producto, si es algo tangible, por ejemplo, con etiquetas, o si es algo intangible como un servicio, pues cada servicio con un número de identificación, con un folio, con alguna manera de identificarlo. Nunca deberá de haber, por ejemplo, producto sin identificar, ¿sí? Todo el producto tendríamos que saber siempre de qué se trata. Y un sistema para poder para poder definir si esos productos o servicios se encuentran aprobados o se encuentran rechazados o a lo mejor se encuentran en cuarentena, ¿okay? Un sistema para poder identificar el estado de seguimiento de ese producto o servicio. Y un sistema que me permite identificar el lote del producto o del servicio que estoy generando, ¿sí? Y todos los registros que estoy generando de esa producción, ¿okay? Se nos pide también que tengamos un control sobre la propiedad de los clientes o los proveedores. Por ejemplo, puede ser que mis clientes me estén entregando, o mis proveedores me estén entregando materiales, componentes, herramientas, equipos, instalaciones. Y si fuera el caso que mi cliente o mi proveedor me estén entregando bienes, ya sea tangibles o intangibles, estamos en obligación de identificar qué es lo que me están entregando. Tengo que verificar lo que me están entregando, lo tengo que proteger y salvaguardar en mis instalaciones. Si encuentro que el bien del cliente o del proveedor se me dañó o es inapropiado para incorporarlo a su producto o servicio, te tengo que informar a mi cliente o a mi proveedor. La preservación tiene que ver con la preservación, con el conservar los productos o los servicios, ¿sí? Todos los productos o servicios que estamos generando como organización los tenemos que identificar. Se fijan, aquí se vuelve a traslapar el 8.5.2 con este requisito. El producto final hay que identificarlo. Tratándose de un bien tangible, por ejemplo, para producción, hay que definir cómo se manipula y cómo se hace el embalaje, cómo se hace el almacenamiento. Si esto lleva, por ejemplo, hasta el transporte y la distribución, ¿cómo se va a proteger? Tenemos que definir también las actividades posteriores a la entrega, es decir, los servicios postventa. En función, por ejemplo, de los riesgos que tenga mi producto o servicio, en función de si tiene caducidad mi producto o servicio, en función de la satisfacción del cliente o en función de los requisitos legales y reglamentarios, vamos a establecer si tengo que establecer, por ejemplo, el tema de dar garantías de mi producto o mi servicio. O si tengo una obligación contractual, como por ejemplo, darle mantenimiento al producto o al servicio que di, si estuviera, por ejemplo, de forma contractual. O hacer reciclaje o disposición final, si fuera un tema, por ejemplo, que estuviera en la legislación o por la naturaleza de mi producto o servicio o por riesgos, por los elementos que he comentado. Necesitamos tener también un sistema de control de cambios, y aquí se refiere a cambios no planificados. Supongamos que haces un día tu producción o haces un servicio y ese día lo que tú tienes en tu sistema de calidad se incumple, ¿okay? Bueno,
Ahí lo que se trata es quizá a lo mejor documentar cuáles serán las consecuencias de este cambio no planeado, ¿verdad? ¿Quién tendría que autorizar este cambio? ¿Qué acciones tengo que hacer? Porque no voy a seguir mis procedimientos ese día, ¿verdad? Y obtener una autorización. Controlar los cambios cuando yo estoy haciendo ya mi producción o mi servicio. ¿Sí? Y tenemos que implementar el plan de calidad, era lo que tenemos en el apartado 8.1. Vamos a liberar, conforme están establecido en mi plan de calidad, conforme lo tengo establecido en mis diferentes etapas, voy a implementar la inspección, la medición, el seguimiento, ¿ok? Para poder evidenciar si mi producto o mi servicio cumple o no cumple. ¿Okay? Tengo que seguir todas las etapas que están planificadas para poder liberar mi producto o mi servicio, a menos que mi cliente o alguna autoridad de mi empresa autorice que no se haga esa inspección. ¿Okay? Y si de la liberación resulta que durante una inspección encontramos algo que no cumple, entonces estamos ante una salida no conforme, que puede ser un producto no conforme o una salida no conforme. Entonces, cuando hago mi liberación, ¿verdad? Con respecto a requisitos y encuentro que no cumple, es no conforme, ese producto o ese servicio lo tengo que identificar, lo tengo que controlar para que no le vaya a llegar a mi cliente. Dependiendo del impacto de la no conformidad, tendré que llevar a cabo acciones correctivas y tengo que hacer tratamiento de mi producto o de mi servicio no conforme. El punto 9 de la norma, la evaluación del desempeño, empieza con un apartado 9.1, se llama seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y el 9.1.1 es una generalidad. Hay que definir qué le voy a dar medición y seguimiento, qué voy a darle seguimiento y qué voy a medir. Vamos, qué voy a supervisar, qué voy a inspeccionar, qué voy a hacer pruebas. ¿Sí? Hay que definir a qué le voy a dar seguimiento y medición. ¿Con qué método le voy a hacer este seguimiento y medición? ¿Y con qué método voy a hacer análisis y evaluación? ¿Con qué frecuencia hago seguimiento y medición? ¿Y con qué frecuencia ya hago análisis y evaluación? Evalúo también el desempeño y la eficacia del sistema de calidad y hay que conservar información documentada. Uno de los aspectos que le tengo que dar medición es la satisfacción del cliente. Como la norma ISO 9001-2015, recuerden que su intención es lograr la satisfacción del cliente, pues entonces tengo que medir o tengo que hacerme de la medición de la satisfacción de los clientes para saber si yo he cumplido sus requisitos. Puede ser que tú hagas una encuesta de satisfacción del cliente, o puede ser que tú hagas un análisis de mercado, o analices cuántas garantías has utilizado. Entre más garantías has utilizado, significa que seguramente hay más insatisfacción, o cuánto de tu mercado has ganado, o cuánto de tu mercado has perdido. ¿Sí? También necesitamos medir, analizar y evaluar los datos y la información que surja del seguimiento y medición. Eso es el análisis y la evaluación. Otra evaluación del desempeño importante es la auditoría interna. Hay que establecer un proceso de auditoría interna cuyo objetivo sea verificar que estamos cumpliendo con los requisitos del sistema de calidad, que estamos cumpliendo con la ISO 9001-2015 y que mi sistema de calidad es efectivo. Tendrán que desarrollar un programa de auditoría en función de los objetivos de calidad, de la importancia de tu proceso, de la percepción de tus clientes o de cambios que tú tengas en tu sistema de calidad. Vamos, que si, por ejemplo, si está muy mal tu proceso de producción, pues entonces lo primerito que hay que auditar y más veces es tu proceso de producción. ¿Sí? O si estamos viendo que hay muchas no conformidades o muchas quejas en tu área de compras, pues entonces lo primerito que hay que auditar es el área de compras. Este programa de auditorías tendrá que establecer la frecuencia que vamos a hacer las auditorías internas, el método que se va a utilizar para hacer la auditoría, quién va a hacer la auditoría, cómo se planifica, la generación de los informes de la auditoría, estableciendo criterios y alcance para cada auditoría. Las no conformidades que se encuentren de auditoría interna van a generar correcciones y acciones correctivas. Y otra evaluación del desempeño es la revisión por la dirección. Nos piden que la alta dirección
planifique cuándo va a llevar a cabo revisión de todo el sistema de gestión de calidad. Van a revisar los pendientes de la última reunión, acciones previas. Si hubiera cambios del contexto, por ejemplo, cambio de normas, que entró gente o líderes diferentes, o que cambiaron los mercados, o cambió la normatividad, ¿qué cambios del contexto existen, interno y externo? Es algo que hay que revisar en revisión directiva. Van a revisar todos los temas del desempeño de calidad. Por ejemplo, ¿cómo salimos en satisfacción del cliente? ¿Cómo logramos los objetivos de calidad? ¿Cuáles fueron los procesos y cuáles fueron sus indicadores? ¿Cuántos productos fueron conformes o cuántos lotes fueron conformes y cuántos fueron no conformes? ¿Cuántos servicios fueron conformes? ¿Cuántos fueron no conformes? ¿Cuántas no conformidades tuvimos y cuántas acciones correctivas generamos? Todos los resultados del seguimiento y medición, los resultados de la auditoría y el desempeño de los proveedores. Y una vez que revisamos todo esto, de cada cosa que se revisa, vamos a generar salidas. Por ejemplo, oportunidades para poder mejorar o necesidad de cambiar la manera de trabajar o el sistema de calidad o identificar recursos y proporcionarlos. Y el último punto de la norma, la mejora. La mejora tiene que ver con, tiene 3 elementos. El 10.1, que es un elemento de generalidad. ¿Sí? Hay que determinar y seleccionar oportunidades para mejorar, implementar cualquier acción que sea necesaria para cumplir los requisitos del cliente y poder aumentar su satisfacción. Dentro del apartado 10.2 nos define un tema de mejora importante es el tratamiento de la no conformidad y la acción correctiva. Hay que tratar las no conformidades, incluyendo las quejas, reaccionar ante las no conformidades, tomando medidas para controlarlas y corregirlas y tratar con sus consecuencias, hacer un análisis de causas, incluyendo potencialidades, y a partir de ahí implementar acciones correctivas. Si fueran potencialidades, pues en realidad son acciones preventivas. Revisar la efectividad de las acciones y si fuera necesario, revisar mi sistema de riesgos y oportunidades para actualizarlo y ver qué cosas tengo que cambiar de mi sistema de calidad. Y el último punto de la norma, la mejora continua. Y esto es, del análisis de la evaluación o de la revisión directiva, si encontramos áreas de bajo rendimiento u oportunidad, hay que hacer mejora continua a través de herramientas y metodologías aplicables. Muy bien. Muchísimas gracias. Jorge. Muy bien, muchas gracias. Terminamos. Muchas gracias, maestro Jardón. Bueno, pues este es todo por hoy del tema del seminario de hoy. Les voy a pedir de favor a las personas, a los que están conectados. Creo que algunos están acompañando a